¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo en esta nuestra quinta temporada. Aquí estamos para traer esos temas jugosos que tanto nos interesan. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo estás? Bien, Alejandro, muy bien, por suerte muy bien. Acá esperando, como siempre, como cada semana, una nueva emisión de esto que hemos denominado Catalejo. Con esos temas que por ahí no abundan y está bueno siempre profundizarlo en primera persona, por eso siempre el rol del entrevistado o entrevistada es fundamental. Bueno, no seríamos nada sin nuestros entrevistados y entrevistadas. Como el periodismo tampoco sería nada sin la fuente. Digamos, ¿no? Exactamente. Hay mucho que habla de sí mismo, digamos. Claro, exactamente. Eternas editoriales. Es así. Si te parece, presentamos el Pero programa. como no, vamos a presentarlo. Ella se encuentra impávida, expectante, con tiempo suficiente, adueñándose de nuestros sueños, pero por sobre todas las cosas, de nuestro día a día. Ella es la muerte, la que suele invitarse sola, la que no falla. La han descrito de muchas formas, pero lo concreto es que mientras existamos, ella no lo hará. Hoy en Catalejo, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de la muerte? Muy bien, esta tiene que ver con esto que ya lo hemos abordado, la invitada ya ha transitado este espacio y es siempre interesante poder hablar de algo que sabemos que nos acompaña desde el momento mismo del alumbramiento, del nacimiento, que tiene que ver con otra parte de nuestra historia, que es la muerte, ¿no? Indefectiblemente cuando pasa una, más tarde o más se va a precipitar la otra o mayor quizás, o menor tiempo pero ocurre. Conviven, ¿no? Exacto. Es la luna y el sol, y por eso hemos convocado hoy a Carla Calvi, que es tanatóloga. Cuesta hablar de tanatología, hablábamos fuera de micrófono. Argentina es un país, Latinoamérica es un, sí, ¿no? Es un continente por ahí, esta parte de Occidente, de si nos queremos también. Sí, pero esta parte es mucho más compleja que por ahí en México o en otras cuestiones. Ajá, sin dudas. Le preguntaba como una inquietud, digo, ¿y a dónde vos estudiaste? Yo hace mucho tiempo en España, claro. Y todavía luchando para que esto se empiece a profundizar en nuestro país. Bueno, Carla, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Tanatóloga. Vos sabés que Tánatos, el dios de la muerte, yo cuando era chico jugaba un videito, era un dragón, ¿no? Ajá. Digo, pero que por ahí era... Acá sienten, dice, claro, sí, lo jugaban. Y la tanatología, ¿qué tiene que ver con esto? Para que la gente, pueda tener un poquito de luz en el camino para entender de qué trata, ¿no? Y con quiénes trabajás. Claro, ¿cómo te formaste? La tanatología, como la palabra lo dice, Tana viene de Thanatos, el dios de la muerte, y gira el estudio de la tanatología, claro, ¿no? Es el estudio de la muerte y de sus procesos, todo el proceso del duelo, que es lo que termina, es el paso siguiente después de morir. Quienes quedamos vivos transitamos un duelo, y quien va a morir tiene un duelo personal también. Segunda pregunta, ¿con qué trabajo? ¿Qué hago? Claro. Desde la tanatología trabajo a personas acompañando a morir. Yo soy especialista en niños y adolescentes, en donde acompaño a niños y adolescentes en situación de muerte, ¿no? En donde van a morir o tienen una enfermedad crónica que aceptar, que es morir en esa salud, ¿no? Es hacer el duelo de esa salud que ya se perdió, que ya cambió, y hay que enfrentar un nuevo proceso. Y acompañar a morir, y acompañar después a los padres, hermanos, familiares en duelo, hacer el proceso de duelo. También trabajo con personas que están en duelo, perdieron sus hijos, su pareja, sus hermanos, y empiezan a transitar ese proceso de duelo. En ese proceso de trabajo, ¿te resulta, a ver si mi pregunta va bien enfocada, con los niños o con los adolescentes es más sencillo trabajar que con los adultos? La respuesta es sí. Sí, claro. Sí. Porque en realidad el niño, tanto el niño como el adolescente, aún no terminaron su proceso, ¿sí? de entendimiento de lo que significa morir. Claro. ¿Sí? Por eso un niño que tiene un duelo a los 5 años, su proceso de duelo dura hasta la madurez de su vida, hasta los 18 o 20 años, donde el proceso, ¿sí?, de entendimiento de muerte está terminado. Entonces, ¿qué pasa? También es cierto que ese niño y ese adolescente no entiende de qué se trata mucho la vida tampoco, por ende, ¿no? Entonces, el niño, por ejemplo, el proceso de muerte lo vive como un sufrimiento, es ver a mamá llorar, a papá llorar, a ellos sentirse mal, a que les duelan, a que no puedan ir a jugar, a que no puedan hacer sus cosas. El adolescente ya se enoja más porque no puede adolecer, o sea, no puede estar con sus amigos o no puede hacer, pero siempre el adolescente, el niño, la preocupación más grande es, ¿y mi mamá y mi papá? Claro. ¿Y mi mamá qué va a pasar? Y siempre están queriendo saber la verdad de lo que les va a pasar, y a los adultos les cuesta mucho comunicar qué está pasando, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Entonces,
normalmente la gente cree que es al revés. Uy, qué difícil, niños y adolescentes. Claro. Y en realidad... Es un tema de los adultos, ¿no? Y los adultos somos todo un tema, porque ya Claro. tenemos historia transitada, un montón de cosas no resueltas, dolores, enojos, qué sé yo, frustraciones, un montón de cosas Y que da no la somos vida. Padres o madres, siempre la figura del Exacto. menor Y es, bueno, ¿no? exactamente. Entonces, en el acompañamiento a morir, al niño y al adolescente, podríamos decir, no sé si la palabra es fácil, pero podríamos decir que tiene una mayor facilidad. No Claro. sé. Sí. Y en el adulto sí, quizás imagino que debe ser más complicado o más complejo ese acompañamiento quizás en ese menor, ese niño. Por supuesto. que- Acompañar a un niño y a un adolescente como un familiar, Claro. para el padre, para la madre, para los hermanos, tíos, abuelos, ver a un niño adolescente morir es desgarrador, ¿no? Eso es No su propia absoluta- muerte. Claro. Claro, claro. Es más fácil, como tanatóloga, el acompañamiento al niño y al adolescente a morir. Claro. No como adulto, vamos a aclararlo. Claro, bien, perfecto. ¿está? Sí, como adulto, ver a un niño y a un adolescente a morir es realmente desgarrador, ¿no? Por supuesto, Absolutamente. claro, Sí, claro. sí. Sí, no, es tan profundo Sí, todo, digamos, aparte ¿no? uno, mientras uno Claro, hay que sí. tiene que ser sincero también en el Se mueven cositas. Claro, cuando uno va hablando, Claro, sí, indefectiblemente uno no puede proyectarlo a su propia vida, a sus propios hijos, a sus propios familiares, Claro. a las propias experiencias de muerte familiares. Y en esto me parece que entra y articula la educación para morir, Uf. digo. No estamos educados o no estamos Para aceptar. para ¿no? aceptar la muerte. No, no estamos educados ni en la muerte ni en la frustración, que son primas, lejanas pero primas al fin, ¿no? Ujú. No solo que no estamos educados para la muerte, para la frustración, para poder entender que todo ser humano, alguien murió alguna vez. Todos en algún momento vamos a ver a algún ser querido morir. Ujú. En algún momento va a pasar. Y no sabemos qué se hace, no sabemos cómo comunicarlo, no sabemos cómo tengo que reaccionar, no sé si lo que estoy sintiendo es correcto o no, Claro. no sé si está bien, me estoy volviendo loca, si estoy mal, si estoy ¿Cuánto deprimido, dura? cuánto dura, qué me va a pasar. Yo siempre digo que la información sana, por eso siempre en mis primeras consultas trato de dar información, como decir, bueno, a ver, todo esto está dentro de lo normal. Exacto. ¿Sí? Entrar en un proceso de duelo implica sentirte lo que llamamos mal, implica que te duela, implica sentir sufrimiento, dolor. Es normal. Mucha gente dice, no me quiero deprimir, pero estás en duelo. Claro, O sea, Claro. no serías humano exacto, tampoco, ¿no? estás en duelo Claro. significa que te duela. La preocupación es cuando estás en duelo y no te duele. Exacto. Ahí hay que preocuparse. Claro. En esto de preparar a un menor o adolescente a el momento de su final, ¿no? Acompañar. Acompañar. ¿Cómo se le acompaña? ¿Cuál es el diálogo? A lo mejor Uf. mi pregunta por ahí sí, no sé si puede explicitar, pero digo, ¿cómo se adentra una, en tu caso, con el diálogo, el ida y vuelta, con un chico, una chica, una menor que tiene que prepararse a recibir la muerte, ¿no? Ahí hay todo un trabajo en conjunto, integral, en donde en mi caso trato de informarme muy bien con el médico, trabajo con los médicos en cuál es la situación real. Y con la psicología de cada uno particularmente, ¿no? Sí, a ver, en realidad la tanatología va más por abordar el entendimiento y el acompañamiento y sabemos mucho de medicina, por ejemplo. Claro. Sí, porque tenemos que poder explicar qué estudio le va a hacer, qué le va a pasar. Exacto. ¿Por qué? ¿Cuál es el diálogo? Por ejemplo, una primera Ujú. consulta donde me encuentro con un niño, un adolescente es, por ejemplo, todos me dicen lo mismo. Vos sos la que me va a decir la verdad de lo que me pasa. Claro. Vos no Claro. vas a llorar si yo te digo lo que siento, Claro. Mirá vos. ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque lo que el niño necesita y el adolescente necesita es un adulto, un canal en donde Exacto. pueda decir lo que sea que le pasa sin sentir que está lastimando a alguien. Claro. Porque lo que termina pasando es que el niño o el adolescente termina cuidando a sus cuidadores para no lastimarlos callándose, reprimiendo lo que siente. Claro. Totalmente. Entonces la función tanatológica es tan importante. ¿Por qué? Porque lo que hace es que ese niño y ese Libere. adolescente pueda liberar y preguntar. ¿Cuál es la diferencia si vamos a un tratamiento psicológico, si querés a tanatológico? Que el psicólogo en sí trabaja puntualmente con todo lo que es su psicología, lo que va sintiendo y demás. La tanatología lo que hace es abordar a ese niño desde
prepararlo en todo lo que le va a suceder, en lo que va a pasar, hablar con mamá, hablar con papá, hacer un nexo entre mamá, entre papá, entre los médicos, entre la enfermera, en cómo va a suceder, qué te va a pasar, cómo vamos a hacer, qué te gustaría, ¿no? Por ejemplo, algo que yo hago con los niños es preparar. Ellos se preocupan mucho qué va a pasar cuando yo muera, mi cumpleaños, mi mamá va a llorar, mi papá va a estar mal. Claro, Entonces, todas esas preocupaciones intento acompañarlos a resolverlas. Entonces, por ejemplo, algo que hacemos es que es la cajita del primer año del duelo de los padres, ¿sí? En donde el niño le deja regalos. Dibujos, cartas, cosas, ¿no? Para el cumpleaños de la mamá, el cumpleaños de su papá, el día de la mamá, el día del papá, los primeros, escribe, dibuja, cuenta, hacemos. Y eso, mientras que ellos están preparando eso, están liberando un montón de sentimientos y de amor y se quedan como tranquilos de que mamá y papá van a estar bien en ese momento. Exacto. Cuando eso pasa... Que van a colaborar de alguna manera, ¿no? Exacto, que ellos están haciendo algo, claro, ¿no? Claro. Y ahí se abre una puerta, y un montón de otras cosas más que hago, sí, porque obvio. creatividad me sobra, pero quiero decir, y después ahí se abre la puerta a que puedan empezar a contar lo que sienten. Claro. Por ejemplo, yo no decirme, no quiero más esto, o me gustaría tal cosa, o no quiero que me visite tal persona, o quiero, no sé, o siento dolor, tengo miedo. ¿Qué me va a pasar cuando me muera? ¿Cómo es morirme? Claro, Claro. ¿Qué me va a pasar cuando me muera? ¿Cómo me voy a morir? ¿Qué hay detrás de, no sé? ¿Qué pasa? No, el detrás del niño no. Pero Claro. normalmente es que el adolescente por ahí más. Pero Claro. ¿qué me va a pasar? O sea, ¿voy a sentir dolor? ¿No voy a sentir dolor? Entonces, el niño siempre necesita, y el adolescente, alguien que le diga la verdad. Por supuesto, siempre aclaro esto, acorde a la edad y a la Por etapa supuesto. que ese niño adolescente tenga. Entonces, es todo ese acompañamiento en donde el niño va entendiendo que algo va a acabarse y que él es el protagonista. Ujú. Y que esto le está pasando a él y no que se olvide de esto. Por ejemplo, esto no les va a gustar a muchas personas, pero tengo que decirlo. Solemos decirle a los chicos, qué fuerte que sos porque aguantaste todos los pinchazos. Claro. Sí. Y no los estamos ayudando en realidad. Porque si a vos te están pinchando 3 veces al día, lo mínimo que podés hacer es gritar como un loco. ¿Por qué? Claro. Pincha, porque duele, porque estoy podrido. Porque quiero estar jugando, Porque porque te quiero- me pinchan. Claro, ¿entendés? Pero pincha, duele un pinchazo. Claro. Pero no, les decimos que sos fuerte porque reprimís lo que estás sintiendo. Y te vamos a premiar si no... ¿Viste? Y sos re fuerte porque lo aguantás. Y si lo va a aguantar, el niño tiene una gran capacidad de adaptación y a veces cometemos el error de que esa adaptación cruce un límite Claro. que lo perdemos al niño emocionalmente ahí. Entonces, es esto, es tratar de acompañarlos, validar sus sentimientos, no tenerle miedo al llanto del niño, no tenerle miedo a que si lo pinchan, lo lastiman o está agotado, esté triste, esté cansado. Validar los sentimientos es súper importante. Confundimos muchas veces esto de que si el niño no llora, no se queja de lo que le pasa, está fuerte para soportar el tratamiento. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver. Cuando un niño, un adolescente, un ser humano puede expresar lo que siente, ¿qué sentimos? Después de llorar y llorar, ¿qué sentimos? Alivio. Claro. Sí, es como, uy, me Sí, descargué, sí. me estás lastimando, pinchando, quiero gritar. Es como, yo siempre a los papás les digo, es como que te golpees el dedo chiquito del pie contra la puerta Y te mandas y una... te quedes, y yo te digo, "Shh, sos fuerte, sos valiente, Claro. sos un héroe". Claro. Firme. Lo que menos decimos un palabrón. Y después si vamos a llorar, lloramos. Exacto. Claro. Yo siempre pienso en esto también, el tema, acá entra el tema de la tristeza, y después para el próximo bloque te voy a hacer una pregunta en torno a eso. Tiene que ver siempre con reprimir la angustia, o sea, reprimir la angustia. Yo siempre digo, bueno, en el caso que un hijo no quiere entrar a la escuela por después de las vacaciones, digo, y yo más de una vez me pondría a llorar en la puerta del trabajo, pero no lloro porque soy adulta. Claro. Exacto. Uno pasa eso y ocurre todo el tiempo, no decir, bueno, no lloro, no. ¿Por o qué sea, no llores? Yo validemos, siempre claro. digo, cambiar el no llores el por qué llorás. Claro, Claro. ¿Por qué llorás? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer? claro. No llores, ¿no? Esto de caerte, se lastima y dice, no llores, ya está. No está, me Me duele, acabo de caer, me claro. acabo de caer. Tal Entonces, Claro. es poder eso, es poder validar, pero también es cierto que para los papás, por eso el rol tanatológico en los niños y adolescentes es tan importante a mi criterio. ¿Por qué? Porque los papás acarrean con un montón de otras cosas. Que el médico, que la obra social, que la plata, que el dolor, que el miedo que tienen, que ver sufrir a su hijo y demás, es como que tengo que escuchar todo eso también. Claro. No. Entonces, también es que haya un lugar para que ellos puedan
canalizar y explicar y demás. Pero bueno, también mi tarea es explicarles y enseñarles a los papás, por eso el trabajo tanatológico es grupal, es familiar. Exacto. ¿Sí? Por eso, bueno, yo aparte de tanatóloga soy psicóloga social, porque es desde lo grupal, desde lo social, donde se trabaja esto de preparar a los padres, ¿no? Cómo decir, qué hacer, cómo manejarse, explicar por qué, evacuar los miedos de la mamá y del papá y ayudarlos a que puedan entender lo que el niño está necesitando, ver cómo lo pueden hacer. Es trabajar de esa manera, que la terapia psicológica no lo permite porque es otra cosa. Totalmente. Son cosas distintas. ¿Sí? Bien, bien. Hacemos el cortecito. Hacemos Y el seguimos cortecito. con Carla Calvo, Dale. hablando sobre la muerte, sobre la tanatología, esto tan apasionante. Y más difícil. cuando hay niños y adolescentes. Ahora vamos a meternos en el mundo de los adultos, ¿no? Que es un Eso. tema Dale. completamente distinto. Dale. Ya volvemos, dale. Vamos. Muy bien, continuamos, estamos charlando con Carla. ¿Quedaba pendiente algo? Sí, Que estamos en la siguiendo parte del con mundo el de los tema, adultos. sí, digo, ahora pero vamos. me adentro en los adultos. El Dale. tema del llanto. Muchas veces ocurre cuando una pérdida de algún familiar, más aún si es cercano, es del núcleo familiar bien íntimo o de un hogar, uno trata o está impuesto que uno trate de llorar lo menos posible. O sea, trato de no llorar, así es menos terrible, porque él llora porque me ve llorar a mí. Transmitir la angustia. Transmitir la angustia. O sea, es normal que un familiar no llore porque falleció, por ejemplo, el papá o el hermano. No. Absolutamente no, al menos que no tengan ningún Claro. vínculo, no Vínculo. lo quiera, no haya ninguna Claro. O un abuelo. lazo emocional. Si hay un lazo emocional, la pérdida genera dolor y el dolor normalmente los seres humanos lo manifestamos con lágrimas, con llanto. ¿Sí? Entonces, no es saludable. La palabra exacta es no es saludable. Claro, no es Claro. saludable. Normal, habitual, qué sé yo, pero saludable no. Claro. No, y esto que decimos, no lloro muy buena esta pregunta para aclarar esto, no lloro para que no me vea llorar. Claro. Que tu hijo te vea llorar te naturaliza, te humaniza, te ve como humana y habilita a que el niño diga, entonces yo también puedo llorar. Claro. Si mi mamá o mi papá lloran, yo también puedo llorar cuando me siento mal. Claro. Lo que no tiene que pasar bajo ningún punto de vista es que cuando esa mamá, ese papá, ese abuelo, quien sea ese adulto, llora, ese niño o adolescente lo consuele. Eso es lo que no tiene que Claro. pasar. No tenemos que cruzar los límites. Los adultos cuidan a los niños y a los adolescentes. Y a los adultos los cuidan otros adultos. ¿Está? A ver, quiero adentrarme en eso. Dale, Interesante. me encanta. Por ejemplo, situación, uno Situación. comunica la muerte de un abuelo o una abuela, que es lo más cercano para un niño. Lo que primero va a pasar, quizás. Ponele. Se supone. Se supone, hagamos. Lo natural. Hagamos de cuenta, tampoco, pero hagamos de cuenta. Hagamos de cuenta que un abuelo, quizás lo más Sí. convencional, en el momento que uno lo puede expresar, hasta uno diciéndolo, se puede poner a llorar. Sí. Y si el niño, ¿qué sería? Que no Y te si el niño console? dice, ay mamá, no llores, no, pará, vos quedate tranquilo, mamá está bien, Bien. mamá llora porque lo ama Porque el estoy abuelo, triste. porque estoy triste, pero acá lo importante sos vos, que sentís Bien. vos, qué te pasa a vos, yo me ocupo de mí. Bien, bien. Y permitite llorar, o sea, Permití también ahí- llorar, decime lo que sentís, o sea, ante un niño o ante un adolescente, mi dolor no es preocupación ni ocupación de ese niño o ese adolescente. Perfecto, perfecto. ¿Está? Entonces es esto, eso es fundamental. Claro. Entonces, que te vea llorar, sí, pero el niño tiene que saber, ok, mamá llora porque está triste Claro. y lo va a resolver porque es grande, Claro. porque es la adulta y porque sabe. Claro, no que Los sea el niño que niños- tenga que levantar a la madre o al Claro. padre. Tal cual. Claro. Exacto. Cuando pasa eso, Ujú. está todo mal. Y en esto de reparar siempre en el tránsito del otro, del dolor del otro, que es fundamental, entiendo por tu camino que es más fácil, no sé si fácil es la palabra, pero por ahí más llevadero preparar a alguien que va a morir que tratar de preparar a alguien que acepte la muerte del otro, ¿no? Claro, en realidad, La propia y no la del otro, digamos, ¿no? en realidad te gusta mucho la palabra preparar y a mí no. La voy a repetir Claro. para acompañar. Bien. Acompañar, Porque es un acompañar. acompañamiento, porque en realidad no podemos preparar lo que no llegó aún. Claro. Claro. ¿Está? ¿Sí? Es como uno estudia en la facultad y demás, pero cuando te pones a trabajar lo que estudiaste,
Eso que mata. Es otra cosa. Eso, Entonces, es esto, es acompañar en ese proceso y ir, es el día a día, el momento a momento, ir viendo qué es lo que se va necesitando y lo que va pasando. Son dos cosas distintas. Hacer un acompañamiento a alguien que va a morir y a toda su familia, ahí incluimos todo, ahí tenemos todo en uno. Claro. Pero imaginemos acompañar solo a una persona a morir, a hacer un acompañamiento de duelo, son dos cosas completamente diferentes. Ujú. ¿Por qué? Porque quien va a morir está llegando al final de su vida y eso despierta muchísimas sensaciones, muchísimas cosas. En adultos estamos hablando, ¿no? Ujú. Aparece todo lo que escondimos durante toda la vida, aparece. Todo lo que estuvo escondido, me hice el Claro, tonto, aparece. Y hay que trabajar con todo eso. Pero es mi vida la que se acaba y soy yo quien no voy a ver más a nadie, quien no tengo más posibilidad, quien se acaba esto. Soy yo quien termina. Acompañando un proceso de duelo, en ese duelo lo que tengo que duelar es aquello que yo ya no voy a vivir con el otro. Pero mi vida, yo sigo teniendo oportunidades. Claro. ¿Sí? La vida continúa. Mi vida continúa, Claro. aunque sentamos que no continúa. Ujú. ¿Sí? En el duelo es normal sentir, yo de esta no salgo, esto Exacto. es ¿Cómo me normal levanto de sentirlo, esto? Claro. pero es un tiempo. Entonces es esto, son dos cosas muy diferentes. Y a veces pasa, cuando tenés a alguien familiar que va a morir, que el que acompaña al cuidador se queda como, bueno, y no lo voy a ver más, ¿y qué va a pasar? Y pierde de vista que la persona es la que se le está acabando su vida. Claro. Eso pasa mucho, Ujú. ¿no? Es como, no perdamos de vista que quien está terminando es esto. Es esa otra persona quien está, que necesita, que quiere, son últimas oportunidades, sus últimos tiempos. Y no le metamos Hollywood con que todos tenemos que morir, con todo resuelto, perdonado a todo el mundo, porque no es Claro. real, porque En no es un cierto. mes hay que hacer todo lo que no Todo hiciste bien. en la vida. Claro. Claro. No, Claro. frustrante, no es así, nos morimos todos con pendientes, a todos nos quedó una cuenta por pagar, un amigo que Seguro. hablar. No es que venimos en forma de Exacto. fantasmas y quedó algo ahí sin resolver. No, tampoco, Bien, tampoco. Si pasa eso, terapia psicológica, por favor. bien. Si vemos un fantasma, terapia. Bien, 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 porque en esto también es tan difícil y uno, vuelvo a la parte latina también, Sí. tan poco hablado, tan tabú, tan callado, que bueno, que no podemos en definitiva decir, bueno, sí, ese momento va a ocurrir, va a estar y bueno, en ese ocurrir, en ese pasar también a veces nos perdemos de vista la muerte, digo, porque... Totalmente. El Y lo que tema estamos es, buscando nos digan algo como para sanar un poquito y uno se queda como reconfortado, pero también es no ayudarte a terminar de, ¿no? lo que de pasa aceptar. es que un duelo no elaborado es una vida destinada a sufrir. Tenemos que saber eso, por eso yo soy tan pesada con los niños, el adolescente, el niño adolescente, Claro, porque ese claro. niño es adolescente, puede ser un adulto. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque los duelos no elaborados generan muchísimos inconvenientes en la adultez. Los duelos no Sí. elaborados de figuras tan relevantes, digo, como una mamá, Duelos que- son llevados de por vida. Un duelo, una comunicación de muerte a un niño mal hecha de una mascota, Claro. complicó. Ujú. Si al niño le decimos, a un niño de 5 años, le decimos que murió su mascota y está en el cielo y de ahí la cuida, le estamos mintiendo primero. No me importa la creencia. La verdad es que el animalito se murió y Eso no lo para puede otro- ver. Eso para otro capítulo, el tema de la Exacto. creencia también es Otra extensísimo, cosa. ¿no? Claro. No lo puede ver porque cuando alguien se muere no puede ver. Pero el niño de 5 años tiene una fantasía tan grande y su pensamiento es concreto que ¿qué piensa? ¿Qué cree? ¿Qué escucha? Si está Por- ahí, ¿por qué no puedo yo? Claro, ¿por qué no puedo ir yo? ¿Por qué se fue? ¿Por qué lo pusieron Claro. en el cielo? ¿Quién lo llevó al cielo? Y me mira todo el tiempo. Estoy siendo observado todo el tiempo. Y el niño empieza a tener miedo a la noche, se empieza a hacer pie, empieza. Y eso se crece con toda esa inseguridad, con todo ese miedo. Todo eso lo podemos ahorrar si lo comunicamos bien. ¿Sí? Ujú. Entonces, es esto, poder comunicar bien. ¿Qué sería comunicarlo bien? Por ejemplo, tu perrito murió, si lo puede ver, que lo pueda ver, que lo pueda acompañar a lo que se haga con ese animalito. Y estar muerto significa que no me puedo mover, no puede nada de los sentidos. ¿Sí? Y es tu mascota y lo tuviste, y el tesoro de esa mascota está en todo lo que compartieron, en todas esas fotos, esos videos, en todo lo que compartió.
esta tendencia a los latinos, como decimos, a darle continuidad a todo. Es como, a ver, no todo tiene continuidad. Claro. El verano empieza y se termina. Punto. Empieza el invierno y ya. Y ningún verano igual al otro, y así es. Y la vida es eso. Sí, pero es como que nunca queremos ver ese dolor de esa pérdida. Y lo que nos estamos perdiendo es la posibilidad de otra nueva oportunidad, de otra experiencia distinta. Entonces, comunicar la muerte correctamente es fundamental, fundamental. Sí, me parece muy interesante eso, porque creo que ahí radica muchas de las cosas que después se van a indefectiblemente, aparte sacamos de acá de la discusión, que uno lo hace con el amor y con No hay lugar a eso, dudas. y sabemos que Está se fuera de hace, discusión. está fuera de discusión. Pero bueno, no nos damos cuenta como muchas veces uno puede cometer un error. Absolutamente somos humanos, pero vamos a como empezamos a hablar, no hay información. No hay Claro. información. No hay información. Ujú. No hay información, no hay. Por eso esta lucha mía hace tantos años de llevarlo y con mucho respeto y con mucho cuidado y que sepan que hay sí una forma para poder hacerlo diferente. ¿Sí? En mi página web hice un curso, ¿no? Dura 2 horas y media, no es un curso, no sé, dura 2 horas y media de exactamente cómo comunicar a cada etapa de la edad. Ejemplo, cómo le comunica un accidente, como una muerte, un suicidio, todo. Cómo hacerlo, porque es muy importante. Clave. Es clave Ujú. para que no se desaten un montón de fantasmas y situaciones que después son difíciles de resolver en la adultez. Entonces, eso es muy, muy importante. Y es falta de información, no es falta de amor, ni es falta de información, nada más que eso. No más que eso. Y a veces por buenas intenciones, yo siempre digo, con las buenas intenciones frente a la muerte, no alcanza. Sin duda, bueno. Sí, pero me queda un montón de preguntas. Sí, vamos a tener que invitarla nuevamente. Cuando acá, quieran, Sí, aquí sí, estoy. hacerla correr porque como hay- hoy, pero Sí, hay muchas. quedan muchas cosas en el tintero. Sí, ¿no? sí, sí, sin duda, porque queda mucho en el tintero, porque es uno cuando empieza a hablar, decís, bueno, todo lo que tengo que preguntar, porque lo poco que hablo de esto. Sin duda. ¿Ves? Entonces, bueno. Y la tiene poca que ver con información eso. que hay, Exacto, como marcaba ella. Exacto. Bueno, Carla, como siempre, agradecidos a tu Gracias. tiempo. No, gracias a ustedes. Y te vamos a volver a convocar porque hay muchas cuestiones. Me quedó picando también esto de la religión, ¿no? Y Sí. de su amplitud en lo que hay Tal cual. de lo religioso y como cada una también no colabora, ¿no? Sí, bueno, en esto entran los medios, un montón de cosas que, bueno. Ahí son creencias. Que son Creencias. creencias. Tenemos religiones y creencias. Claro. Exacto, Cosas- ahí Y ahí hay un mundo. Hay Y- que y una meterse en línea- la discusión. ¿ah? Exactamente. Que no Cuando es quieran. fácil tratar No. cuando es familiar, o sea, no debe Cuando ser tarea quieran fácil. nos vamos a divertir hablando de eso, tal Muy cual. bien. Para Sí, la- para bien. Para la próxima le metemos. Cuando quieran. Genial. Carla, muchas Gracias. gracias. No, ¿eh? gracias a ustedes, muchas gracias. Carla Calvi estuvo con nosotros. Muy bien. Tanatóloga hablando un poquito de la muerte. Exactamente, ¿no? hablemos la de muerte. Sí, Muy tal bien, cual. me parece excelente y bueno, y voy a seguir pensando. Sin duda alguna. Fabián Arias, Hernán Cabrera, el amigo García en Televisión Regional, a todos ellos el agradecimiento. Nos reencontramos la semana que viene con más Catalejo. Dale, nos vemos. Chao, gracias. Chau, chau.